Buenas, buenas, saludos, bendiciones para todos. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy con la compañía de José Luis Gómez desde Tanzania, que nos acompaña para compartir un tema que es un tema central en este canal, es un tema central en el mensaje de los tres ángeles, que tiene que ver con la literalidad del parentesco. Fíjense las palabras que estoy utilizando, ¿no? La literalidad del parentesco entre Dios y Cristo. Esto es algo que puede parecer una locura, pero la verdad es que los seres humanos, como cuestionamos absolutamente todo y no queremos aceptar las cosas como la palabra de Dios lo dice, se generan conflictos, se generan dudas sobre lo que está escrito, y hoy vamos a ver, obviamente esto es para el ámbito quizá más adventista, con varias citas del Espíritu de Profecía y con varios testimonios, vamos a ver este tema de la literalidad entre la relación que existe entre el Padre y el Hijo. ¿Realmente el Padre es Padre, el Hijo es Hijo, o son solamente unos sobrenombres, unos títulos, una especie de teatro que se nos hizo para darnos a entender algo, pero que en realidad no es verdad? José Luis, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias, Manuel, igualmente. Bien, estoy muy bien y contento de poder estar una vez más aquí contigo y compartir con tus seguidores un mensaje que es el centro de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, y que lamentablemente hay mucha gente que está completamente equivocada al respecto, ¿no? Como acabas de hacer en la introducción. Así es, a todos los hermanos que nos acompañan hoy, que van a ver esta conferencia, esta charla, vamos a tratar de hacerla en dos partes, Dios mediante, pero todos los que quieran solicitarle material a José Luis lo pueden hacer a través de su correo electrónico, ya sea los documentos que se muestran aquí, el libro que él ha escrito, El Paradigma Trinitario en el Adventismo, o simplemente solicitar la información de lo que él menciona, que por ahí no se está mostrando aquí con todas las fuentes, pero que por ahí les puede pasar algún libro, algún material para que ustedes lo puedan consultar. Así que tomen nota del correo electrónico de José Luis Gómez para ponerse en contacto con él, y bueno, que directamente no le puedan consultar sobre estos temas. Vamos a meternos ahora sí al tema puntualmente. Yo voy a estar apoyándote un poco desde el punto de vista técnico aquí con alguna cita que vayas a leer, pero nada, José Luis, te escuchamos. ¿De qué trata esta cuestión? Muy bien. Mira, Manuel, seguramente si le preguntáramos a los hermanos, a los adventistas, si creen en Juan 3:16, seguramente todos nos dirían que sí, ¿vale? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Si les preguntáramos cuántos creen en el Padre y en el Hijo, seguramente la inmensa mayoría nos dirían que sí, pero sin embargo, esa no es la creencia actual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo sé que esto les puede sorprender, pero esa es una realidad. Si le preguntan al pastor si realmente el Padre es Padre y el Hijo es Hijo, lo que llamamos filiación, y es literal el Padre y el Hijo, el pastor me temo que le va a decir que no. Porque según la creencia número 2 de la Iglesia, en estos momentos, bueno, a partir del 1980, que fue cuando se votó, la creencia número 2 habla de la deidad y dice, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de 3 personas, y aquí está la clave, coeternas. La expresión coeternas significa que coexistieron siempre, desde la eternidad, lo cual automáticamente, como mantenían los pioneros, destroza completamente la idea de un padre y de un hijo literal. De manera que si se defiende la doctrina de la Trinidad, automáticamente se destroza la idea de padre e hijo literal. Hoy vamos a intentar mostrar a los hermanos que la Biblia se entiende muy fácilmente
y que dice lo que quiere decir. Por cierto, decía George Knight, que es uno de los historiadores más reconocidos, si no el que más en la Iglesia, dice: la mayoría de los adventistas, la mayoría de los fundadores del adventismo del séptimo día no podrían unirse a la Iglesia hoy si tuvieran que adherirse a las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, la mayoría no podría aceptar la creencia número 2, que trata sobre la doctrina de la Trinidad. Esto fue publicado en la revista Ministry en octubre de 1993, en la página 10, y pongo el enlace para aquellos que quieran comprobarlo y leer ellos mismos la cita de este historiador. Antes de entrar en el tema, me gustaría, yo sé que lo hemos hablado en alguna ocasión precedente, aclarar algunos términos que vemos en el espíritu de profecía, que vemos en la Biblia, y que además a lo largo de la historia, sobre todo en español, se han visto modificadas. Por cierto, es muy curioso, Emmanuel, que cuando uno va a las creencias fundamentales, a las 28 creencias fundamentales, fíjate, este detalle sí es importante. En inglés, la creencia número 2, el nombre del título dice Trinity, que traducido al castellano es Trinidad, como se entiende perfectamente. Sin embargo, cuando esa creencia número 2 nos la ponen en castellano, Conferencia General, no dice la Trinidad, sino que dice la deidad. La pregunta que nos deberíamos hacer: ¿por qué no se traduce como Trinidad? ¿Acaso no tenemos esa palabra en español? ¿O es que tal vez estamos demasiado familiarizados con la palabra Trinidad y están tratando de eludir el término intencionadamente? Yo tengo que decir que creo que es así, porque la palabra la conocemos perfectamente, pero claro, como tiene una connotación católica y la cultura de los hispanoparlantes es católica principalmente, esa palabra automáticamente haría que se nos encendiera la bombilla. Yo digo siempre lo mismo: por favor, que no me hagan caso a mí. Es muy sencillo, y hoy tenemos medios suficientes, aunque los que están escuchando este tema no hablen inglés, simplemente lo ponen en el traductor y verán como que lo que les digo es completamente cierto, ¿vale? En inglés aparece la palabra Trinidad, Trinity, y en español aparece la palabra deidad, ¿vale? Entonces, un término que me parece importante. Cuando hablamos de Cristo, y en las primeras Biblias que se tradujeron al castellano se utilizaba, no se utilizaba la palabra Jesucristo, sino que se utilizaba la palabra, por ejemplo, Jesús el Cristo. La primera Biblia que se traduce, la del Oso, en 1569, aparece siempre el término Jesús, el Cristo. En otras palabras, el Mesías. Y hay que diferenciarlo de la palabra Jesús, que es ese mismo Cristo, ese Mesías encarnado. Pero como tendremos ocasión de verlo más tarde, intentaremos aclararlo. En la King James Version, que como sabes es la Biblia que recomendaba Elena White, que era la que más se acercaba después de las de los valdenses a los textos originales, la palabra Jesucristo aparece siempre separada. Jesus Christ, completamente separada. Jesús en su forma terminado en S, como en castellano, y Cristo, ¿vale?
En el Nuevo Testamento, Jesús, el Cristo, aparece 88 veces. El Cristo de Jesús aparece en Lucas 9:20, y si buscamos Cristo Jesús en la King James Version, aparece nada más ni nada menos que 258 veces. Un tema importante. Lo pueden ver esta cita en el Conflicto de los Siglos en la página 584, párrafo 2. El lenguaje de la Biblia debe explicarse según su significado obvio, a menos que se emplee un símbolo o figura. Cristo ha dado la promesa: si alguien hace su voluntad, él sabrá de la doctrina. Juan 7:17. Si los hombres tomaran la Biblia como se lee, si no hubiera, fíjate lo importante y cómo los califica, si no hubiera falsos maestros para engañar y confundir sus mentes, se lograría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al redil de Cristo a miles y miles que ahora están vagando por error. No se dejen engañar por filosofías. Veremos más citas al respecto después. El lenguaje de la Biblia debe explicarse según su significado obvio. Y vamos a entrar en materia. En los evangelios sinópticos nos referimos a Mateo, Marcos y Juan. Los tres evangelistas narran los hechos de la vida de Jesús en paralelo. Algunos omiten algún matiz o alguna historia, pero en general los tres relatan el ministerio de Jesús, milagros con mayor o con menor profundidad, y el Evangelio, por ejemplo, como el de Mateo, está dirigido especialmente a los judíos, tratando de demostrarles que ese Jesús es el Mesías, es el Cristo encarnado. Juan escribe un evangelio, no voy a decir totalmente diferente, pero el objetivo del evangelio de Juan, y por favor cuando lean el evangelio de Juan, fíjense en este detalle, es bastante diferente a los tres anteriores, a Mateo, Marcos y Juan. Luego lo veremos, en el capítulo 20, versículo 31, Juan nos dirá exactamente cuál es el objetivo de su evangelio. Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. Juan no puede ser más claro. Yo he encontrado personalmente más de 28 referencias en el Evangelio de Juan, no así en los otros evangelistas, que también, pero no con tanta profundidad, donde Juan, el discípulo amado, insiste una y otra vez en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Vale? El mismo Juan nos habla justo de quién es aquel que no cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice, como veremos a continuación, dice: ¿en qué consiste la salvación? Y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Y quién es el que no cree en esto? Leamos qué es lo que dice Ellen G. White en Patriarcas y Profetas, página 674, párrafo 3. Así anunció el apóstol una de las características principales de los maestros ¿qué? Espiritistas. Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios.
Tocante a esta clase de maestros, el amado apóstol Juan declara: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Primera de Juan 2, 22, 23. El espiritismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo. Y la Biblia declara que es la manifestación del anticristo. Supongo que coincidirás conmigo en Manuel, que son unos versículos con una carga tremenda, porque nos está diciendo que justamente estamos en el extremo opuesto de lo que supone el Evangelio, de lo que supone ese mensaje, ese versículo de Juan 3:16, el no creer en la literalidad del Padre y el Hijo. Mira, José Luis, una acotación que te hago con respecto a esto. Vos mencionaste la cantidad de veces que aparece en el Evangelio de Juan esta insistencia de Juan por decir que Jesús es el Hijo de Dios. Si uno busca en el Nuevo Testamento, o en toda la Biblia puede buscar, pero básicamente en el Nuevo Testamento, más de 40 veces se menciona a Jesús como Hijo de Dios. Más de 40 veces en diferentes cartas, evangelios, pero sobre todo en el Evangelio de Juan se menciona que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando las personas quieren negar esto, empiezan a hablar acerca de cosas incomprensibles. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que Dios tenga un hijo, pero si es hijo significa que tiene un comienzo, y si tiene un comienzo no es Dios, etcétera, etcétera? Y a mí me llama mucho la atención, yo lo meditaba ayer justamente, que cuando se habla de la Trinidad, sobre lo cual no hay un solo texto en toda la Biblia, no hay uno solo que diga tres en uno, uno en tres, un Dios formado por tres personas. Enseguida se arreglan todos los huecos con el misterio y se dice, bueno, hay misterios que no fueron revelados, tenemos que aceptar porque no todas las cosas las podemos comprender, no sabemos de qué manera Dios es una Trinidad, pero tenemos que aceptar. No hay ni un solo texto, pero se apela al misterio para llenar los huecos. Ahora, cuando hay 40 textos o más de 40 textos que dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios, ahí ya queremos develar todos los misterios y queremos todas las explicaciones de cómo es que es el Hijo y cómo es que es el Padre y que si tuvo un comienzo y que ahí ya no vale la palabra misterio para decir, bueno, miren, no todo nos fue revelado y tenemos que aceptar lo que está escrito. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Y yo veo una gran hipocresía muchas veces, no del pueblo, no de la iglesia, porque muchas veces la iglesia simplemente cree lo que le han enseñado, sino de los maestros, como bien mencionaba ahí en la cita, ¿no? Los maestros de religión, que usan esa doble vara. Para sostener una mentira apelan a los misterios inexplicables, pero para creer una verdad revelada, algo que está escrito de que Jesús es el Hijo, ahí ya no valen los misterios. Ahí ya todo tiene que tener una explicación. Y si Dios es el Padre de Cristo, ¿quién es la Madre? Y todas esas preguntas absurdas que surgen de alguien que simplemente no quiere aceptar lo que está escrito, ¿no? Claro, de ahí la importancia que entendamos la cita que he mencionado, que la Biblia es muy clara, no hay que filosofar, no hay que hacer elucubraciones. Yo invito a los hermanos que le pregunten al pastor si realmente creen en el Padre y el Hijo literal o como se mantiene ahora para defender la Trinidad, si sencillamente es una metáfora o son roles. Yo creo, sinceramente, Manuel, que ni ellos mismos saben en lo que creen, ¿vale? Pero este tema, como estamos viendo, es fundamental y es fundamental para la salvación. Porque si no creemos en que Jesús, el Cristo, que es lo que dicen las versiones primeras y en inglés, ¿vale? Si Jesús, el Mesías, el Cristo, es el Hijo literal de Dios. Y vamos a ver a lo largo de la presentación y seguramente la siguiente,
citas que no dejan absolutamente ninguna duda al respecto, ¿vale? En Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, ahí en la Biblia del Oso, por ejemplo, diría: y todo espíritu que no confiesa que Jesús, el Cristo, es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu, ¿de quién? Del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan 1:7. Veremos montones de versículos donde Juan insiste una y otra vez en este tema. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo, que Jesús el Cristo, ha venido en carne. Este tal, el engañador es, y el anticristo. ¿Vale? Una cita que pueden encontrar en el primer tomo de Mensajes Selectos, página 231, párrafo 1. No os engañéis. Muchos se apartarán de la fe prestando atención ¿a qué? A espíritus engañadores y ¿a qué? Y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Fíjate, voy a leerla de nuevo. Muchos se apartarán de la fe prestando atención ¿a quiénes? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira, Emmanuel, si los hermanos leen... hay dos capítulos, estoy hablando de memoria. El capítulo 24 de Mensajes Selectos, tomo 1, habla precisamente del alfa y la omega. Y explica el alfa, la apostasía, a través del Living Temple por parte de Kellogg's, donde plantea el panteísmo. Después del rechazo directo por parte de la sierva del Señor, Kellogg's rectifica y abraza la Trinidad, ¿vale? Y en este contexto es donde ella está diciendo esto precisamente: espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿vale? ¿Por qué? Porque niegan que Jesús, el Cristo, el Mesías encarnado, es el Hijo de Dios. Pero no a partir de la encarnación, luego lo veremos mucho más claro, ¿vale? Sino ya desde la eternidad estaba en compañía del Padre y a través del cual lo hace todo. Pero no adelantemos la presentación. Entonces, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú, el Cristo, el Hijo de Dios, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué le responde Jesús? Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. En Juan 19:7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. ¿Por qué debe morir? Porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Mateo 27:43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy Hijo de Dios. No le condenaron, no lo crucificaron porque se hizo Dios, no, sino porque se hizo Hijo de Dios, ¿vale? Evidentemente, la misma sustancia y como tal, entonces era Dios, ¿no? Las Escrituras declaran, cito una carta de Ellen G. White, abajo tenéis la referencia,
Las Escrituras declaran que Cristo es el Hijo de Dios. Desde la eternidad ha mantenido esta relación con Jehová. No a partir del momento en que se encarna, que es lo que en estos momentos mantiene la Iglesia bajo el prisma de la doctrina de la Trinidad. Ha mantenido esta relación con Jehová ¿desde cuándo? Desde la eternidad, antes de encarnarse. Antes de que se establecieran los cimientos del mundo, Él, el Hijo unigénito de Dios, se comprometió a ser el redentor de la raza humana si los hombres pecaban. Otra cita en Sign of the Times, en junio de 1895. Los años es interesante, es muy interesante que los veamos para ver en qué momento se producen estas declaraciones, ¿no? Sobre todo en esos 50 años que la sierva del Señor insiste una y otra vez en que no se debe mover ni un solo pilar de esos principios fundamentales que fueron establecidos por Dios. ¿Vale? Dice, y esa doctrina que niega la divinidad absoluta de Cristo Jesús, niega también la divinidad del Padre, pues nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, sino el Padre. ¿Vale? ¿Y quién es Cristo? Él es el Hijo unigénito del Dios viviente. El Youth Instructor, también 28 de junio de 1894, párrafo 9. Fíjate esta cita que creo que te la he escuchado en alguna ocasión y que no deja absolutamente lugar a ninguna duda. Aparece también en Señales de los Tiempos, Sign of the Times, 30 de mayo de 1895, página 30, párrafo 3. Se ha hecho una ofrenda completa, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cita literalmente Juan 3:16. No un hijo por creación como fueron los ángeles, ni un hijo por adopción como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado monogenés en la imagen expresa de la persona del Padre y en todo el brillo de su majestad y gloria. Uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. Esta frase, en Manuel, estoy seguro que estarás completamente de acuerdo conmigo, sería suficiente para aclarar el tema completamente. Claro, si crees en el espíritu de profecía, si no crees, esa ya es otra historia, ¿no? Yo creo que el gran problema de los pastores adventistas que ahora mismo están explicando este tema, entre ellos algunos teólogos muy famosos a través de literatura adventista, están tratando de buscarle la vuelta para que Jesús no sea hijo literal. Apelan a la historia, apelan a la gramática, apelan a una serie de fuentes, pero no apelan al espíritu de profecía, porque si ellos apelaran al espíritu de profecía de manera tan sencilla y tan clara, Elena G. White no hablaba en griego, Elena G. White no interpretaba lo que la palabra griega significaba, ella recibió revelación de parte de Dios. O sea, la única manera es negar esa revelación, la única manera es decir, no tenemos profeta, no tenemos revelación, pero Elena G. White dice, es hijo unigénito antes de encarnarse. Se acabó la discusión, se acabó la historia. Era el Hijo de Dios ya en el cielo. Hay expositores que los he escuchado decir, no, lo que pasa es que antes de que Jesús se encarnara ya se repartieron los roles. Y yo le pregunté a esa persona, ¿no? Públicamente, ¿dónde está la cita que dice que se repartieron los roles antes de encarnarse? No, lo que pasa es que eso fue antes de que lo que incluso cuenta Elena G. White en Patriarcas y Profetas. Si usted va a Patriarcas y Profetas, no va a encontrar nunca esa repartición de roles, esa asunción, digamos, de papeles
o de funciones asignadas. No existe eso. Existe desde que desde la eternidad Jesucristo era el Hijo de Dios y que compartía, y era el único que compartía con el Padre en todas las cosas, ¿no? Así que las citas son contundentes y son definitivas. La única manera de seguir sosteniendo el dogma trinitario es rechazando el espíritu de profecía, lo cual no nos extrañaría porque ya en otros aspectos se ha rechazado también el espíritu de profecía. Mira, Emmanuel, tú sueles decir que tenemos que aprender a presentar nuestras creencias no solo con el espíritu de profecía, sino con la Biblia. Estoy al 100% de acuerdo contigo, ¿vale? Yo creo, vamos a tocar un tema complementario al que tú tocaste hace no mucho, cuando hablabas de unigénito y utilizabas la palabra en griego de monogenes, ¿vale? Que no va a quedar absolutamente ninguna duda. Y vamos a utilizar de nuevo a Juan, que es el que se centra en este tema. Yo tengo que decir, alguno se puede molestar, y le pido disculpas si lo hace, si se molesta. Estoy hablando con la Biblia en la mano, que por cierto, hoy hay programas, ni tú ni yo somos, ni mucho menos doctores en teología, pero hoy en día hay herramientas a nuestra disposición. Yo utilizo, por ejemplo, la e-sword, la espada, donde puedes tener, o sea, puedes comprobar las palabras, las expresiones en griego, en hebreo. Por cierto, monogenes lo estudié también y tiene también la palabra en hebreo, ¿vale? Pero bueno, no es el tema ahora, vamos a continuar, ¿no? Juan tiene unos versículos donde utiliza la expresión salir, ¿vale? En el sentido de ser engendrado, de salir del seno del Padre, ¿vale? Y hay otra expresión que es salir de un lugar a otro, ¿vale? Vamos a ver en Juan 16, los versículos 27 y 28, dice: pues el mismo Padre os ama porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí, y ahí Juan utiliza la expresión en griego egerchomai, el G 1831, que significa salir de dentro. Puede significar salir de una casa a la calle, pero en este caso, y tiene además la expresión también de engendrar, de dar a luz, ¿vale? Entonces dice, y habéis creído, ¿por qué os ama el Padre? Porque habéis creído que yo salí de Dios, salí de Él. Y luego es muy interesante porque utiliza otra expresión, dice, salí del Padre, y otra vez vuelve a utilizar la expresión egerchomai, la G, el número de Strong, G 1831, y he venido, aquí ahora utiliza otra expresión, el erchomai, el G 2064, al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Es decir, venir del cielo, ese Cristo que viene a la tierra y se encarna, Juan utiliza la expresión erchomai. Pero cuando se refiere a que Cristo ha salido, ha nacido del Padre, entonces utiliza la expresión, el número de Strong, el G 1831, egerchomai. El Evangelio no puede ser más claro. Veamos otro versículo. En Juan 17, 7, 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Otra vez vuelve a utilizar la palabra egerchomai, salir de, en este caso del seno, y han creído que tú me enviaste. Pero bueno, hay otra, en un solo versículo,
En Juan 8:42, el discípulo amado utiliza ambas expresiones a la vez. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. He salido, el G 1831, ejerchomai, salir de Dios. Y he venido, que no he venido, el G 2064, erchomai, de mí mismo, mas él me envió. De nuevo, en Manuel tenemos las dos expresiones, ejerchomai, salir del seno del Padre, y venir del cielo a la tierra, encarnarse, ¿vale? Erchomai. No puede, los textos no pueden ser más claros. Veamos qué dice la sierva del Señor en la Review and Herald en julio del 1891. El Padre Eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito, arrancado de su seno. No puede ser más clara la sierva del Señor. A aquel que fue hecho a imagen y semejanza de su persona y lo envió a la tierra para revelar lo mucho que amaba a la humanidad. Aquí de nuevo utiliza la expresión arrancada de su seno. ¿De dónde? O sea, pues es que no tiene absolutamente ninguna otra posibilidad de interpretación. José Juan Luis, 4, sí. antes de seguir, perdón que te interrumpa. Mira, para recapitular, para que la gente le quede bien claro, lo están viendo igual, están viendo los versículos y todo, pero para recapitular y que quede bien claro, hay dos acciones diferentes. Salí de Dios y vine al mundo. O sea, Correcto. son dos acciones diferentes. Salí de Dios es ejerchomai. Ejerchomai. Y vine al mundo es Erchomai. 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 Una significa salir de adentro de algo o de alguien y la otra es venir de un lugar a otro. A otro, correcto. O sea, porque si trasladarse, sí. Porque si no el traductor, los traductores, en vez de decir salí de Dios y vine al mundo, hubiesen dicho salí de Dios y salí al mundo, o vine de Dios y vine al mundo, hubiese usado sinónimos, pero usaron dos palabras diferentes para marcar que eran dos significados diferentes. Salí de Dios, no dice salí de al lado de Dios, aunque sí el Hijo se sentaba a la diestra del Padre, pero cuando está hablando de salir de Dios no está hablando de que se sentaba a su diestra, está hablando de que nació del Padre, que es hijo, porque de hecho esto era lo que tenían que creer, que era hijo, que salió de adentro del Padre. Y a mí una de las cosas que más me cautiva es cómo Dios conoce incluso el lenguaje que van a usar los traductores en el tiempo futuro, porque básicamente, no sé si consciente o inconscientemente, está citando las palabras de Miqueas, capítulo 5. Sus salidas son desde los días de la eternidad. Salidas, obviamente, hablando acerca de su nacimiento. Entonces, salí de Dios y vine al mundo, está perfectamente traducido. Salió de Dios, de adentro de Dios, y vino, se trasladó al mundo. Esta es un pequeño énfasis nada más que quería hacer. No, está bien porque es importante entender el concepto, ¿verdad? También en Juan, hablando de la samaritana, dícele a la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas estas cosas, todas las cosas. Dícele a Jesús, yo soy, que hablo contigo. Ahí Jesús no puede ser más claro y contundente, ¿vale? Yo soy ese Mesías que ha de venir, el Cristo. No hay absolutamente ninguna duda en Manuel. Por eso es tremendamente importante que entendamos, si entendemos y aceptamos que Jesús es el Hijo encarnado de Dios, el Cristo, o si entendemos, tal y como nos dice la
la Trinidad, que son roles, que son metáforas. Que le pregunten, por favor, a los pastores, a su pastor, qué es lo que creen y que lo diga abiertamente, No hay vuelta de hoja. La Biblia es muy clara y dice lo que quiere decir. ¿Vale? Muy bien. No sé si estamos en condiciones. ¿Esta es la primera parte o sigue? No, la primera parte sí. Ok, entonces, hermanos, estamos acá con José Luis de una manera muy distendida, como pueden ver, sin tanto protocolo. No es nuestra intención dar una conferencia o una... Me gusta cuando, cuando a veces hablan acerca de una conferencia y usan palabras como simposio, exposición. No, acá estamos compartiendo abiertamente, libremente un tema que es demasiado claro, demasiado urgente para cada uno de ustedes, así que no andamos con mucho protocolo, si bien tratamos de hacerlo organizadamente y con orden, pero sin mucho protocolo. La idea es hacerlo en dos partes, así que va a venir una segunda parte. Todos los que quieran pueden comunicarse con José Luis Gómez para pedirle este documento o algunos otros que él está preparando o que ha preparado. Así que, José Luis, continuamos en una segunda parte, Dios mediante. ¿Estamos bien? Vale, perfecto. Un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga. Igualmente.